archivos que se han desclasificado provenientes de quien fuera un hombre clave para la dictadura militar y en particular para Augusto Pinochet. Son los archivos secretos de Álvaro Puga, quien fuera propagandista, asesor de la dictadura, le escribiera discursos a Pinochet y quien le entregara al periodista de investigación Juan Cristóbal Peña, antes de su muerte, estos archivos que han sido desclasificados esta semana y entregados como información al Museo de la Memoria y Derechos Humanos, en un proyecto conjunto chileno-argentino, el trabajo del equipo liderado por Juan Cristóbal Peña, la Universidad Alberto Hurtado y la revista Anfibia. Hoy es posible acceder a archivos que muestran cómo se planearon, por ejemplo, acciones de propaganda durante la dictadura de Pinochet. El vínculo con la prensa de la época, los servicios de inteligencia, la actuación que tenían también, vínculo con empresas intervenidas por los agentes de seguridad. Todo eso se puede revisar y encontrar hoy en estos archivos desclasificados esta semana y publicados gracias al trabajo liderado por Juan Cristóbal Peña, académico del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado, autor de diversas investigaciones, también muchas de ellas premiadas, y hoy quien dirigió esta investigación y que está en contacto a esta hora con toda Latinoamérica a través de The News. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Hola, Lucía, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Primero, felicitaciones por este trabajo, además que está disponible para que se pueda observar con mucho detalle y descubrir cómo operaba la propaganda durante la dictadura, lo que también puede servir para generar investigaciones similares quizás en otras partes de Latinoamérica, sobre todo en un año en el que se conmemoran también en Chile los 50 años del golpe, en Uruguay, en Argentina los 40 años del fin de la dictadura, en fin, una serie de reflexiones que se tienen que hacer en torno a las dictaduras y a cómo operaron en Latinoamérica. Primero, cuéntanos quién era Álvaro Puga. Bueno, Álvaro Puga era un personaje bien singular, pero que probablemente tenía émulos o réplicas en las diferentes dictaduras de Latinoamérica, porque representaba la participación y la complicidad de los civiles, de los asesores civiles, sin los cuales las cosas no hubieran pasado de la forma en que ocurrieron. Y en particular era una persona múltiple, marcado por ciertos excesos que también se trasladan a los excesos de la dictadura, que está encargado de la censura de prensa, la censura de los libros en los años 70, de escribir discursos para Pinochet y algunos miembros de la Junta Militar de Gobierno, es decir, es una suerte de ghostwriter, y también es un ideólogo en cuanto que pretende darle, y en parte lo logra, en mi opinión, un sentido épico y fundacional a la dictadura a través de la instalación de ciertos emblemas, de ciertas ideas. Por ejemplo, la idea de una segunda independencia que se establece a contar de 1973. No en vano, él es quien concibe un relato donde se equipara lo que es la gesta libertadora de 1810 con lo que él también llama la gesta libertadora de 1973. Y ya en los años 80 pasa a ser un asesor de la Central Nacional de Informaciones, que es la policía política de la dictadura, por medio de informes, memorándum, secretos todos, donde formula planes de acciones propagandísticas, planes de acciones psicológicas para sembrar terror en la población y desacreditar a la vez a la oposición política de la época, que estaba comenzando a fortalecerse por efecto de la crisis económica y las consecuentes protestas. Y es también quien elabora informes de inteligencia basado en espionaje muy típico y propio de la Guerra Fría, que apela a
la instalación de micrófonos ocultos en oficinas y en residencias que apelan a los seguimientos y también a informantes tanto de gobierno como de oposición de la época. Eso en muy resumidas cuentas. Perfecto. Yo contaba que tú habías accedido a estos documentos porque él mismo te los entrega, que es bien importante decir eso porque no habitualmente uno tiene acceso a documentos que pudieran haber quedado guardados para siempre, ocultos para siempre, pero él te los entrega en el marco de otra investigación que tú estás haciendo. ¿Cómo es que él se entiende a sí mismo para luego decidir hacerte entrega de estos documentos que tú has logrado como investigar? Y además es importante también que aproveches de contar el trabajo que se hizo para cotejar si esos documentos eran reales o no, contaban información que pudiera ser fidedigna y entonces publicable. Claro, ese es un punto importante porque cuando yo lo contacto y realizo una serie de entrevistas con él, esto hacia el año 2010, él es una persona a quien le pasa la cuenta su participación en operaciones vinculadas a la policía política de los años 70 y los años 80 de la dictadura. Y es quien se había enfrentado muy duramente a uno de los sectores fundamentales de apoyo a sectores civiles de apoyo a la dictadura, como fueron los gremialistas cercanos a Jaime Guzmán, al arquitecto de la dictadura. Por tanto, es alguien que hacia el final de su vida está bastante relegado y olvidado. Y de alguna forma él, para darse importancia, bueno, me entrega una serie de archivos donde yo creo que tampoco es enteramente consciente de todo lo que había ahí, porque de hecho varios de los documentos contradicen su propio relato que afirma que él no participa de operaciones que derivan en crímenes y represiones de tinte sangriento. Hay que cotejar estos documentos, me parece, en función de la inexistencia de otros documentos de la policía política, considerando que el año 2001 todo lo que fue el archivo de la Central Nacional de Informaciones, la policía política, desde el año 77 hasta el año 90 de la dictadura, bueno, fue incinerado por el ejército. Este material se guardaba en la dependencia de la Dirección de Inteligencia Nacional y su destrucción deriva en un fallo judicial, una condena incluso para los responsables. Por tanto, es escaso el material que hay que permiten dimensionar la verdadera función o en su completo alcance de lo que fue una policía política de una dictadura como la de Pinochet. En ese sentido, lo que, entre otras cosas, además de sus métodos, revelan estos documentos, es ya no solo la función represiva que tenía la policía política de Pinochet, sobre todo en los años 80, sino también una función política y una función propagandística como un ente deliberante más, como si fuera un partido o un movimiento político más que está volcado a intentar perpetuar la figura de Augusto Pinochet en un momento particular, que es donde están centrados una parte importante de los documentos, donde la dictadura está en vilo, está a punto de caer por justamente lo que comentaba anteriormente, claro, las protestas y la disconformidad social por la aguda crisis económica que se vivía. Claro, que es importante eso también, porque parte de lo que se ha tratado propagandísticamente de instalar es que la dictadura fue exitosa económicamente, cuando la que la tuvo en vilo en la mitad de su proceso fue precisamente la crisis económica que se vivía dentro del país. O sea, lo que inician las protestas en Chile, y no estoy hablando del año 90 o 88, lo que inician las protestas a inicio de los 80 es la crisis económica y social que vivía el país el año 82 y 83, y estos documentos revelan, entre otras cosas, acciones que se quieren realizar para debilitar las protestas que se iban a realizar entonces, que se estaban convocando desde la sociedad civil. Quiero mostrar un documento en pantalla, quiero que mostremos un documento que es uno de los archivos, no sé si podemos ampliar la imagen, sobre recomendaciones que entrega precisamente Álvaro Puga y que están entre los documentos que tú
has desclasificado, que además has cotejado con el equipo de investigación, con archivos de la época, de la prensa, de la televisión también de ese momento y con otras entrevistas para ver de qué manera entonces se sujetaban a la realidad y no solamente eran inventos de Álvaro Puga, ¿no es cierto? Es parte de la presentación que también ustedes entregan de cómo se realizó esta investigación. Se habla de 2 o 3 denuncias de cogoteos en el sector del Parque O'Higgins en los próximos días con amplia profusión de prensa. Atentados en el sector que dejen sin luz la zona 1, 2, 3 veces atribuibles al Partido Comunista. Atentado contra Fantasilandia atribuido al MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Se habla incluso de una agresión sexual violenta, se habla de violación de una persona, de una menor, en un parque para crear terror, como tú decías, en la población. Estas son acciones que estaban recomendadas o se sugiere realizar con miras a debilitar la protesta, la primera protesta que está convocada a realizarse en este sector en el que se pretende intervenir. Aquí vemos cómo efectivamente se realizan acciones para contrarrestar propagandísticamente, ¿no es cierto?, lo que significa el apoyo a estas movilizaciones. Pero además, algo que es interesante también de los documentos desclasificados es la articulación para que esta propaganda tenga éxito. Y ahí me gustaría que hablaras también, no solamente de cómo se sugiere realizar estas acciones, sino que como muchas de ellas se llevan a cabo con la complicidad, por ejemplo, de la prensa de la época o de otros actores de la sociedad civil de la época. Por eso es importante que el documento, esta serie de investigaciones se llama Álvaro Puga, el primer civil de la dictadura, porque lo que se establece también, como tú señalabas al inicio, es el apoyo de los civiles en la dictadura. Bueno, yo creo que ese es un punto fundamental también en el cual iluminan estos documentos, y un punto que está no solo anclado en la dictadura, sino que en nuestro presente, porque la dictadura se sostuvo en buena parte no solo en el terror, sino que también en un apoyo incondicional de la prensa que fue utilizada a circular en los años 70 y la prensa oficialista que fue hegemónica durante los años 80. Una prensa que, de lo que dan cuenta estos documentos, tuvo vínculos con la policía política de Pinochet y tuvo complicidades en las acciones que realizó esta policía política. Los documentos hablan de periodistas que son pagados por la policía política, no los nombra a todos, más bien nombra a algunos, pero sí, por ejemplo, nombra a el director de uno de los diarios que sigue circulando, que ya no es el mismo director, por cierto, es una persona fallecida, pero que se lo nombre como un incondicional a la policía política, ¿no? Por tanto, lo que hay acá, en relación también a lo que tú mostraste anteriormente, es una complicidad que se teje subterráneamente a través de redes, ya no oficialmente con las oficinas de propaganda y de comunicaciones del gobierno, sino que a través de, ni más ni menos, de una policía como la CNI, digamos, ¿no? Que requiere, que necesita del apoyo de esta prensa para sostenerse en cuanto a sus operaciones. Cuando la policía política de Pinochet realiza montajes o realiza operaciones como esta, bueno, pues apela a esta otra parte que es necesaria para hacer los montajes, que es la prensa, ¿no? Para hacerlas creíbles. Y por cierto, también eso hay que entenderlo en los préstamos millonarios que entrega el gobierno de Chile de la época, por medio del Banco del Estado, que el Banco Estatal, a las 2 grandes cadenas de medios para que pudieran subsistir a la crisis económica. Curiosamente son los 2 cadenas de medios que son utilizadas a circular al día siguiente del golpe, es decir, el 12 de septiembre, que son actores de apoyo fundamental a la dictadura de modo prácticamente incondicional, y son las únicas 2 cadenas de medios que existen hasta el día de hoy, que trascendieron a la transición a la democracia. Estamos hablando de los diarios El Mercurio y La Tercera, quienes subsistieron
con dineros públicos que por lo demás nunca devolvieron. Fueron préstamos que se permutaron a cambio de avisaje ya a fines de los años 80 y comienzo de los 90, a 10 años y a intereses ridículos. Entonces ahí me parece hay una discusión pendiente en Chile, sin considerar además el mea culpa, Claro. que no, digamos que no hemos visto ni en los 10 años del golpe, ni en los 20, ni en los 30, ni en los 40, y no sabemos qué va a pasar ahora, pero no parece haber visos de un acto de contención, de un acto de reconocimiento sobre el papel que tuvo esta prensa, que ojo, si bien en el caso de La Tercera, por ejemplo, que es uno de los medios nacionales chilenos, tuvo cambio de propiedad, parte de la propiedad ya existía hasta entonces de quien controla ese periódico. Lo mismo que el diario el Mercurio, que es un diario, digamos, familiar, que son prácticamente los mismos dueños. Claro. Entonces, no es que tampoco sean los actuales propietarios de esos medios se puedan desentender así como así de lo que ocurrió en esos años. Claro, efectivamente tienen cosas que responder, así como otras figuras del mundo civil que también están nombradas en los archivos, como empresarios, por ejemplo, que colaboraron efectivamente con los agentes de la policía política de la dictadura y también los organismos de represión. Muchas gracias, Juan Cristóbal, por esta información que es posible encontrar entonces en Amfibia Chile, o en Amfibia, que es el proyecto, yo decía, una colaboración chileno-argentina entre la investigación que desarrollaron ustedes, la Universidad Alberto Hurtado y también la revista Amfibia, donde en distintos formatos también se puede acceder a estos documentos. Yo me acordaba del 2013 cuando Sebastián Piñera, el presidente, habla de los cómplices pasivos, refiriéndose precisamente a los civiles que no han pagado ningún costo ni han asumido ninguna responsabilidad por los hechos de la dictadura y su rol también en la dictadura. Y bueno, eso es parte de lo que se puede encontrar entonces en Álvaro Puga, el primer civil de la dictadura, que es el título de esta investigación que lideraba Juan Cristóbal Peña. Muchas gracias por esta conversación. Que estés muy bien. Gracias a ti, Lucía.